Hacía mucho que las estrellas habían olvidado el nombre de la Tierra. Habían pasado 20 milenios desde la última vez que los humanos hablaron en el Consejo Galáctico, y la mayoría asumía que la primitiva especie había sido aniquilada en una de las primeras purgas. Los registros eran escasos, corruptos o deliberadamente borrados por aquellos que no querían que se recordaran las viejas historias. El comandante Darnik Val del dominio Sarn apenas prestaba atención a los sectores exteriores en sus patrullas. Eran espacio muerto, sin reclamar, oscuro, lleno de antiguos escombros y agujeros de gusano colapsados. Sin comercio, sin vida, sin amenazas. Un lugar perfecto para enviar a un hombre cuya lealtad estaba en duda. Darnik se reclinó en su silla, cansado de los interminables escaneos. Su nave, la Talrit, navegaba silenciosamente junto a una luna rota en un sistema sin nombre. La tripulación era escasa, en su mayoría la escoria de la flota, desechos como él. Miró a su primer oficial. Otra ronda vacía, masculló Darnik. El oficial solo se encogió de hombros. Aquí nunca se mueve nada. Pero entonces ocurrió. Sin previo aviso, las alarmas de proximidad resonaron. Luces rojas bañaron el puente y el panel de comunicaciones se iluminó con ráfagas de código antiguo. Nada moderno, nada que pudieran reconocer. La estática siseó por los altavoces. ¿Qué es eso?, ladró Darnik, incorporándose de golpe. El oficial miraba la consola, con las manos temblorosas. Señor, esta es una estructura de señal de antes de la guerra, de al menos 20.000 años. No lo entiendo. Viene de allí. Un punto en el espacio, muerto, negro e invisible momentos antes, ahora pulsaba con una distorsión gravitacional. Lenta, agónicamente lenta, emergió una sombra. Un objeto enorme, de metal, lleno de cicatrices y marcas. Una nave, pero no como ninguna construida en las últimas 1000 generaciones. Sin diseño Sarn, sin insignias del dominio. El casco era brutal, angular, con la antigua estética humana, considerada extinta hacía mucho. En un costado, medio ocultas bajo capas de escombros y cicatrices de impacto, unas palabras parpadeaban débilmente en la antigua escritura de la Tierra, SSV Némesis. A Darnik se le secó la garganta. Había oído susurros sobre naves de guerra humanas, reliquias, historias de fantasmas, la flota durmiente. Nada real, hasta ahora. Pico de energía, gritó el oficial. Están despertando. En la pantalla, los motores de la nave, muertos durante tanto tiempo, se encendieron. Una pálida luz azul se extendió por su casco. Las troneras de las armas, masivas, de aspecto primitivo, pero devastadoras incluso para los estándares modernos, comenzaron a activarse. Darnik se aferró a los brazos de su silla. Abra un canal. Contáctelos ahora. Pero no hubo respuesta. La antigua nave los ignoraba, sus sistemas volviendo a la vida como si nada a su alrededor importara. Entonces, una voz, masculina, fría y humana, cortó la estática en todas las frecuencias. A todas las naves no humanas, abandonen este sector. Están invadiendo. Última advertencia. Siguió el silencio. La tripulación del puente de la Talrit se miró, pálida por la conmoción. Darnik se puso en pie. Sus instintos le gritaban que huyera, pero era un oficial del dominio. No podía mostrar miedo. Activen las armas, ordenó, aunque su voz temblaba. Antes de que las palabras salieran de su boca, la Némesis se movió. Su antiguo cañón principal se cargó con una velocidad aterradora. Un único disparo salió disparado, no hacia ellos, sino hacia una estación abandonada cercana. La estructura, de 2 kilómetros de ancho, se vaporizó al instante. El mensaje era claro. Señor, susurró el oficial, con la voz quebrada. Esto lo cambia todo. La mente de Darnik se aceleró. Si los humanos tenían naves como esta enterradas, si una nave humana había sobrevivido, podrían existir más. Durante 20.000 años, se les había dado por extinguidos, silenciosos, esperando. Y ahora estaban de vuelta. Durante un largo minuto después de la explosión,
El puente de la Tal Rit permaneció en silencio. Solo el débil crepitar de la estática de la estación en ruinas llegaba a través de las comunicaciones. La tripulación miraba a Darnik. Esperaban órdenes, una guía, cualquier atisbo de valor. Pero la mente de Darnik todavía daba vueltas. Había sido entrenado para luchar contra los enemigos del dominio, piratas, rebeldes, facciones seno menores. No esto. No antiguos fantasmas que regresaban de la oscuridad. Barrido completo de sensores, dijo por fin, con la voz convertida en un gruñido bajo. Quiero saberlo todo sobre esa nave. Puntos débiles, firma de energía, estructura, todo. Las manos del primer oficial temblaban mientras trabajaba. Sí, señor. La pantalla se inundó de datos, la mayoría de ellos ilegibles. Los sistemas de la nave estaban siglos por delante en algunas áreas y absurdamente primitivos en otras. Los escudos eran mínimos, pero el propio casco estaba compuesto de aleaciones que los escáneres del dominio no podían penetrar por completo. Sus armas eran brutalmente simples, pero inmensamente poderosas. Y lo peor de todo, funcionaba con reactores de fusión que deberían haberse descompuesto hacía milenios. Sin embargo, ahí estaban, cobrando vida como si la nave hubiera sido botada ayer. Señor, dijo el oficial, no podemos hacerle frente. No con esta nave de patrulla. Darnik no necesitaba un informe para saber que la Tal Rit era una nave de exploración, rápida y ligeramente armada, enfrentada a un acorazado humano. No duraría ni unos segundos. Otro estallido de señal provino de la Némesis. Última advertencia: abandonen el sector. Una mayor intrusión será considerada un acto de guerra. Las palabras eran frías, clínicas, pero bajo ellas había un temple que ningún capitán del dominio podía ignorar. Darnik apretó la mandíbula. No era un cobarde. No huiría ante la primera amenaza, pero tampoco era un necio. Timonel, dijo, retroceda a la máxima distancia de seguridad. Mantenga los escáneres sobre ellos. Quiero ver qué hacen a continuación. El timonel no discutió. La Tal Rit se deslizó hacia atrás por el espacio, con sus motores zumbando suavemente. A medida que la distancia aumentaba, la tensión de la tripulación se alivió una fracción. Pero a Darnik se le revolvió el estómago, porque la Némesis no estaba inactiva. Se movía, lentamente al principio. Luego, con creciente confianza, la antigua nave humana avanzó por el sector. Sus escáneres barrían amplios arcos, sondeando las estrellas a su alrededor. Darnik casi podía sentirla, pensando, cazando. Trace su rumbo, ordenó. El oficial de navegación frunció el ceño. Señor, se dirige hacia la antigua red de relés. A Darnik se le heló la sangre. La red de relés, un sistema de relés de salto abandonados que alguna vez usaron los viejos imperios, había permanecido inactiva durante miles de años. Si los humanos planeaban reactivarla, podrían llegar a cada rincón de la galaxia, y nadie estaba preparado para eso. Señala comando, espetó Darnik. Máxima prioridad. Infórmenles de lo que hemos encontrado. Ahora, el oficial de comunicaciones vaciló. Señor, nuestras balizas de largo alcance no superan este sector. Algo está interfiriendo las frecuencias de banda profunda. Darnik golpeó con el puño el brazo de su silla. Por supuesto que sí. Maldita sea. Los humanos habían venido preparados. Habían esperado 20 milenios. No iban a permitir que el dominio advirtiera a la galaxia antes de hacer su movimiento. Eso dejaba una opción. Tendremos que saltar manualmente, dijo Darnik con gravedad. Fijen rumbo al comando del sector. Llevaremos esta noticia nosotros mismos. Pero incluso mientras las palabras salían de su boca, un frío pavor lo carcomía. Porque si los humanos habían despertado una nave, ¿cuántas más estaban esperando? ¿Y cuántas se desatarían antes de que el dominio pudiera reaccionar? Muy lejos, en el corazón del cuerpo gobernante del dominio, el Arconte Supremo se recostaba en su trono, escuchando a medias otro informe sobre el aumento de impuestos en los sectores exteriores. Entonces sonó la alerta de emergencia. Un mensaje prioritario, directamente desde el sector 7, la zona muerta.
Los ojos del arconte se entrecerraron. El mensaje estaba fragmentado, lleno de estática, pero las palabras que se entendían helaron la sangre de todos en la cámara. Antigua nave de guerra humana, designación Némesis, activa. Sector comprometido. Imposible enfrentarla. Huyendo para informar. Luego, silencio. La sala estalló en caos. Los asesores gritaban. Los generales buscaban respuestas. Pero el arconte permaneció quieto, con los ojos fríos y calculadores. La humanidad había oído las leyendas. Incluso en los círculos más altos, las historias de las guerras terranas se susurraban en privado, como conocimiento prohibido. Los humanos no habían sido derrotados por la fuerza. Simplemente habían desaparecido. Sus sistemas se apagaron. Sus colonias fueron abandonadas. Nadie había descubierto por qué. Y ahora, una de sus naves había regresado. No lisiada, no deteriorada. Despierta y hostil. Convoquen al Alto Consejo de Guerra, ordenó el arconte, su voz cortando el ruido. Y activen los archivos negros. Quiero todos los archivos sobre la doctrina de guerra humana descifrados en 1 hora. Los asesores lo miraron fijamente. Los archivos negros habían estado sellados durante milenios. Muévanse, rugió el arconte. La sala se dispersó. Porque si los humanos habían regresado de verdad, la era de supremacía del dominio podría haber terminado. Mientras tanto, a bordo de la Némesis, en las profundidades de la antigua cubierta de mando, una única figura humana estaba sola en el timón. El capitán Eric Gro. Su rostro estaba demacrado, marcado por el peso de los siglos. Sus ojos eran agudos, de un azul gélido, intactos por el tiempo. La suspensión criogénica lo había preservado a él, al igual que a la Némesis y a su tripulación. A su alrededor, otras figuras se agitaban en sus cápsulas. Soldados, ingenieros, estrategas, la élite de la última flota de la Tierra. La voz automatizada de la nave, antigua, masculina y funcional, le habló suavemente al oído. Capitán, sistemas objetivo identificados. Red de relés al alcance. Escaneo del sector completo. Fuerzas del dominio detectadas. Mínimas. El labio de Eric se curvó con desprecio. Bastardos arrogantes, masculló. Creyeron que estábamos muertos. Pasó una mano por la consola, el familiar acero frío de la última esperanza de la humanidad. Inicie la activación de los relés, ordenó. Y despierte al resto del equipo de mando. Hemos dormido suficiente. Recibido. Por toda la nave, las luces se intensificaron. Los sistemas alcanzaron su máxima potencia. Una por una, más criocápsulas comenzaron a abrirse, liberando nubes siseantes de vapor frío. Hombres y mujeres salieron, demacrados, de mirada dura, silenciosos, guerreros de otra era. Y mientras la red de relés comenzaba a zumbar con vida renovada, Eric miró las estrellas. La galaxia se olvidó de nosotros, dijo en voz baja. Es hora de recordárselo. De vuelta a bordo de la Talrit, mientras la nave de patrulla se lanzaba hacia el alcance de salto, Darnik observaba la nave humana con sombría fascinación. Señor, susurró su oficial, pálido. Si activan la red, se extenderán como un reguero de pólvora. Y no hay nada que podamos hacer para detenerlo, dijo Darnik con amargura. Miró la imagen de la Némesis en la pantalla. Han estado en silencio durante 20.000 años, murmuró. Y ahora han vuelto. Miró a su tripulación, maltrecha, asustada, pero aún leal. Vamos a advertir a comando, dijo, con voz de acero. Aunque nos cueste la vida. Y en su interior, sabía una terrible verdad. Esto era solo el principio. La Talrit alcanzó el borde del sector justo cuando la Némesis comenzaba su primer pulso a través de la antigua red de relés. Darnik estaba sentado, rígido en su silla, observando los patrones de energía que se arremolinaban en las lecturas del escáner. Los antiguos sistemas humanos no solo estaban despertando, se estaban expandiendo. Estado de la red, exigió. Activación parcial, señor, respondió su oficial. Han activado 2 relés. Más están en camino.
La velocidad es exponencial. Darnik maldijo en voz baja. A este ritmo, en días u horas, los humanos tendrían acceso a docenas de rutas de salto que el dominio había abandonado hacía mucho tiempo por ser inútiles. Rutas que evitaban las líneas defensivas modernas. Navegación, inicie el salto, ordenó. El timonel trabajó rápido. Rumbo fijado. Salto en 5 segundos. La nave se sacudió cuando su motor FTL se activó. Un instante después, las estrellas se estiraron en cintas de luz, y la tal Reed desapareció en el hiperespacio, dirigiéndose al comando del sector. De vuelta a bordo de la Némesis, el capitán Eric Groh observaba cómo se estabilizaba la red de relés. Habían pasado 20.000 años, pero la vieja ingeniería humana aún resistía. Enlace de relé alfa establecido, informó la IA. Eric se permitió una leve sonrisa. Bien. Proceda con la segunda fase. Una por una, las cámaras criogénicas inactivas continuaron abriéndose, despertando al resto de su tripulación de mando. El oficial táctico, Brand Holt, salió tambaleándose de su cápsula, sacudiéndose el frío. «¿Capitán?», graznó Brand, con la voz ronca por el desuso. ¿Situación? Eric le puso una mano en el hombro. «Estamos de vuelta, Brand. La red es nuestra. Las patrullas del dominio han huido». Los ojos de Brand se entrecerraron. «Cobardes. No seguirán siendo cobardes por mucho tiempo», dijo Eric con gravedad. «Ahora enviarán sus flotas. ¿Y nosotros? Nos moveremos rápido. Cuantos más relés activemos, más rutas de salto aseguraremos. Atacaremos en lo más profundo, donde menos nos esperen». El rostro de Brand se endureció. ¿Y la Tierra? Un destello de algo cruzó los rasgos de Eric. Arrepentimiento, quizás, o furia. «La encontraremos», dijo en voz baja. «Pero primero, los haremos sangrar». Se volvió hacia la consola. En la pantalla principal, el siguiente relé de la cadena parpadeó con vida. Pronto, la antigua flota humana, dispersa, oculta en sectores olvidados, tendría de nuevo caminos abiertos. Eric tecleó la orden. «Todas las naves en alerta», dijo, con voz fría. «Es hora de despertar a los muertos». Cuando la tal Reed salió del hiperespacio en el comando del sector, las alarmas ya sonaban en toda la flota del dominio. Darnik bajó por la rampa de atraque, con el uniforme roto y manchado por días sin dormir. Fue recibido por un escuadrón de guardias con armadura negra que lo condujeron a la sala de reuniones central. El Alto Consejo de Guerra ya estaba en sesión. Docenas de almirantes y generales se agolpaban alrededor de una vasta mesa holográfica donde ahora flotaba una imagen de la Némesis, granulada, parpadeante, pero inconfundible. Cuando Darnik entró, la sala se quedó en silencio. El propio Arconte Supremo estaba de pie a la cabeza de la mesa, alto y demacrado, con los ojos como piedras heladas. «Comandante», dijo el Arconte con frialdad. «¿Ha visto esto con sus propios ojos?» Darnik asintió. «Sí, Supremo. La nave humana está totalmente operativa. Han tomado el control de la red de relés». Un murmullo recorrió la sala. «¿Cuántas naves?», exigió un almirante. «Desconocido», admitió Darnik. «Solo vimos la Némesis, pero si una sobrevivió, podrían seguir más». Otra voz. «¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 20 milenios?» La mandíbula de Darnik se tensó. «Creo que han estado esperando, conservando su fuerza, observándonos debilitarnos». Ante eso, el Arconte levantó una mano. La sala volvió a guardar silencio. «Todos conocen las viejas historias», dijo el Arconte en voz baja. «Los humanos nunca fueron realmente derrotados. Desaparecieron, dejando ruinas y mitos. Durante generaciones, hemos gobernado sin oposición. Pero ahora, sus ojos recorrieron la sala. Regresan». Siguió un sombrío silencio. Entonces el Arconte habló, con voz de hierro. «No caeremos. El dominio comanda 10.000 naves. Si los humanos desean la guerra, se la daremos». Se volvió hacia Darnik. «Comandante, liderará una flota de reconocimiento. Regrese a los sectores exteriores. Encuentre sus bases.
Descubra su número. Y si es posible, una leve sonrisa asomó a los labios del arconte. Destruyalos. Darnik saludó. Sentía un nudo en el estómago. Este no era un enemigo ordinario, pero las órdenes eran órdenes. Partiré en 1 hora, dijo. Y mientras se daba la vuelta para irse, un terrible pensamiento resonó en su mente. Puede que ya sea demasiado tarde. En el espacio profundo, otro antiguo relé cobró vida. Su pulso de energía recorrió carriles olvidados, despertando sistemas intactos durante milenios. Y con él llegó una señal, una baliza humana encriptada. Al otro lado del vacío, búnkeres ocultos se agitaron. Viejas naves de guerra terranas, enterradas en asteroides y lunas abandonadas, comenzaron a despertar. Tripulaciones criogénicas se estremecieron al volver a la vida. En uno de esos lugares, un crucero maltrecho, el SSV Martillero, retumbó mientras sus antiguos reactores se reencendían. El capitán Marcus Riker se tronó el cuello al levantarse de su cápsula. Su barba estaba escarchada, sus ojos agudos y despiadados. Informe. Ladró. La IA respondió. Señal recibida de la Némesis. Plan de guerra alfa confirmado. La galaxia ha cambiado, pero el enemigo sigue siendo el mismo. Marcus sonrió sombríamente. Entonces es la hora, dijo. Despierten a la flota. De vuelta a bordo de la Némesis, Eric Groh observaba cómo el mapa de relés florecía con luz. Docenas de señales respondían ahora. Viejos aliados perdidos en el tiempo. Brand Holt se inclinó a su lado. Están llegando, capitán, dijo con gravedad. Las flotas del dominio se moverán pronto. La expresión de Eric era de acero frío. Que vengan. Estudió la creciente red de rutas de salto. Atacaremos sus líneas de suministro, sus astilleros. Les recordaremos lo que era la humanidad. ¿Y la Tierra? Preguntó Brand de nuevo. La mirada de Eric se oscureció. Ese es el paso final, dijo en voz baja. Cuando hayamos quemado la podredumbre de este supuesto dominio, entonces reclamaremos lo que era nuestro. Se volvió hacia la tripulación, cuyas voces se elevaban a sus espaldas a medida que más oficiales volvían al servicio. Preparen todos los sistemas de armas, ordenó Eric, y tracen nuestro primer ataque. La Némesis pulsaba con poder, sus antiguos motores listos para lanzarla de nuevo al corazón de las estrellas. 20.000 años de silencio habían terminado. Ahora llegaba la hora de la verdad. El espacio se onduló cuando la Némesis entró en su primer salto. La antigua nave de guerra humana se movía con violencia controlada, atravesando pliegues del hiperespacio hacia su primer objetivo, un depósito de suministros del dominio en el sector 9. El capitán Eric Groh permanecía en el timón, con las manos entrelazadas a la espalda, observando la pantalla holográfica. Todos los sistemas estables, informó Brand Holt. Trayectoria de salto confirmada. Saldremos en 30 segundos. Eric asintió. Preparen las armas. Por toda la Némesis, antiguas torretas se activaron, sus cañones brillando a la luz fría. Los cañones de riel, tecnología antigua, brutalmente simple, habían sido mejorados durante el largo sueño de la nave. Atravesarían cualquier escudo moderno del dominio. A su lado, los hilos de misiles se abrieron, revelando ojivas construidas en los últimos y desesperados años de la guerra de la humanidad. Sin armas de energía sofisticadas, sin elegantes rayos de desintegración, solo fuerza bruta e imparable, del tipo que la galaxia había olvidado. 15 segundos para la salida, anunció la IA. Los ojos de Eric se endurecieron. Sin piedad, sin supervivientes. Hoy enviamos un mensaje. El depósito del dominio en la estación Carus no tenía motivos para esperar un ataque. Durante siglos, había servido como un tranquilo centro logístico, reabasteciendo a las flotas de avanzada. Su guarnición era mínima. Unos pocos cruceros ligeros, un puñado de naves patrulleras. El sector se consideraba seguro. Complacencia. Ese fue su primer error. Cuando la Némesis salió del hiperespacio, las alarmas apenas tuvieron tiempo de sonar. Nave no identificada, gritó un oficial del dominio en el puente de la estación. Clase desconocida.
Marcas humanas antiguas. Antes de que pudiera terminar, la primera ronda del cañón de riel impactó en el crucero más cercano. La nave se partió por la mitad, explotando en una flor de escombros al rojo vivo. Una segunda ronda siguió, atravesando el generador de escudos primario de la estación. Las redes eléctricas fallaron en un instante. Luego vinieron los misiles. Docenas de ellos. Elegantes, oscuros, rápidos. Se abrieron paso a través del desesperado fuego defensivo y golpearon las reservas de combustible de la estación. La detonación resultante iluminó el sector como un sol en miniatura. En 3 minutos, la batalla había terminado. El otrora orgulloso depósito del dominio flotaba en el espacio, ardiendo y destrozado. La tripulación superviviente envió frenéticas llamadas de socorro por todas las frecuencias. Y entonces, en todos los canales, una voz habló. Aquí el capitán Eric Gro de la nave de guerra humana Némesis. Su dominio ha gobernado mediante el miedo y el engaño. La humanidad recuerda. Estamos llegando. El mensaje se repitió, transmitido por todo el sector, recogido por cientos de relés. Una declaración de guerra. De vuelta en el comando del sector, Darnik Bal observaba cómo llegaban los informes. Se le hizo un nudo en el estómago con cada palabra. Depósito de Carus destruido, susurró un oficial de inteligencia. 3 minutos, sin supervivientes. Un sudor frío recorrió la espalda de Darnik. Se mueven más rápido de lo que pensábamos. El arconte supremo permanecía rígido, con los puños apretados a la espalda. Quieren que tengamos miedo, dijo en voz baja. Quieren que entremos en pánico. Se volvió hacia Darnik. Despliegue la segunda y la quinta flota. Denles caza. Darnik vaciló. Con el debido respeto, Supremo, están usando los viejos relés. No podemos rastrear sus saltos. Entonces bloqueen los relés, espetó el arconte. Imposible, dijo otro almirante con gravedad. Los humanos los diseñaron. Pueden eludir cualquiera de nuestras anulaciones. El rostro del arconte se oscureció. Por primera vez en décadas, el gobernante absoluto del dominio sintió el filo del miedo. Deben ser contenidos, dijo fríamente. Cueste lo que cueste. Darnik hizo una reverencia. Lideraré la persecución yo mismo, dijo. Y mientras se daba la vuelta para irse, un pensamiento ardía en su mente. No estamos preparados para esta guerra. Por toda la galaxia, las ondas se extendieron. Las señales humanas, desafiantes, brutales, llegaron a antiguas colonias, a ruinas olvidadas. Antiguos aliados que una vez temieron al dominio, pero que ahora oían una nueva voz en las estrellas. En sistemas remotos, viejas células de resistencia se agitaron. El recuerdo de la última resistencia de la humanidad nunca había muerto del todo. Ahora ardía de nuevo. En un enclave pirata en el cinturón de Eos, un capitán canoso llamado Rex escuchó la transmisión. Su único ojo restante brilló. Vaya, vaya, masculló. Los viejos lobos han vuelto. Y no estaba solo. En 100 sistemas, mercenarios, contrabandistas y señores de la guerra comenzaron a cambiar de lealtad, porque el dominio ya no era invencible. A bordo de la Némesis, Eric Gro estaba en la sala de guerra, estudiando el caos que se desarrollaba. ¿Informes?, preguntó. Brand Holt sonrió. Los sectores están en pánico total. La flota del dominio se revuelve. Las patrullas fronterizas se retiran. Varias bandas piratas ya se ofrecen a ayudarnos. Eric asintió. Bien. El miedo es nuestra primera arma. Señaló el mapa estelar. Atacaremos de nuevo en 1 hora. Sin descanso, sin pausa. Los mantendremos persiguiendo sombras. Los ojos de Brand brillaron. Y cuando se extralimiten, la voz de Eric era de acero frío. Entonces los desangraremos. A su alrededor, los antiguos oficiales humanos, despiertos y ahora completamente informados, asintieron con gravedad. No eran hombres y mujeres de diplomacia. Eran guerreros nacidos de la última gran guerra de la humanidad, endurecidos por el conocimiento de que habían dormido mientras su civilización moría. Y ahora estaban despiertos. En el espacio profundo del dominio,
la flota de Darnik Bal se reunía. 30 cruceros, 10 acorazados, cientos de naves de apoyo, una fuerza inigualable para cualquier amenaza moderna, excepto esta. En su puente, Darnik permanecía rígido, con los ojos fijos en la pantalla táctica. Los interceptaremos, dijo a su tripulación. Les recordaremos que el dominio no se inclina ante fantasmas. Pero por dentro, sus dudas crecían. No luchaban contra un enemigo ordinario. Luchaban contra un mito, una fuerza que había estado en silencio durante 20.000 años y ahora golpeaba con una precisión aterradora. Aún así, las órdenes eran órdenes. Tracen rumbo de persecución, dijo con gravedad. La caza había comenzado. A bordo de la Némesis, mientras la nave saltaba hacia su próximo objetivo, Eric Gro se permitió un raro momento de reflexión. Brand Holt se acercó a él. Hemos encendido la chispa, capitán, dijo Brand. La galaxia nunca volverá a ser la misma. La mirada de Eric era fría. Es solo el principio, dijo. Nos hemos despertado. Ahora les enseñaremos a temernos de nuevo. Y mientras las estrellas se doblaban ante ellos, la antigua nave de guerra avanzó. Un fantasma del pasado de la humanidad, ardiendo con un propósito. La era del silencio había terminado. Ahora venía la guerra. La segunda flota del dominio surcaba las estrellas como una cuchilla, con 30 naves de guerra, erizadas de las últimas armas y escudos. Avanzaban en formación cerrada hacia la red de relés activada. En el corazón de la flota, el comandante Darnik Bal recorría el puente de su buque insignia, con la mirada aguda y el rostro sombrío. Inteligencia actual sobre la nave humana, exigió. Su jefe de sensores respondió. La Némesis saltó del sector 9 después del ataque al depósito. El último vector conocido indica movimiento hacia el sector 12. Darnik estudió el mapa táctico. El sector 12 albergaba múltiples rutas de suministro, objetivos fáciles. Los humanos los estaban provocando. Doctrina de incursión típica, masculló Darnik. Atacar, moverse, atraer la persecución. Pero esta no era una banda pirata ordinaria, no eran simples incursores. Se volvió hacia su segundo. Prepare la flota. Formaciones cerradas. Sin rezagados. Los atrapamos. Los aplastamos. Sí, señor. Pero incluso mientras se daban las órdenes, un nudo de inquietud se retorcía en el estómago de Darnik. El dominio había gobernado las estrellas durante siglos. Pero en cada juego de guerra, una lección se mantenía. Luchar contra los humanos era diferente. No se quebraban cuando estaban acorralados. No se rendían cuando eran superados en número. Luchaban hasta que las estrellas se extinguían. A bordo de la Némesis, Eric Gro estaba sobre la mesa de guerra, observando los movimientos de la flota del dominio en tiempo real. Sus equipos técnicos habían pirateado los canales del dominio con facilidad. La arrogancia había engendrado complacencia. Están viniendo, dijo Brand Holt con una sonrisa afilada. Flota completa. Creen que nos tienen. La mirada de Eric era fría. Bien, que vengan. Señaló una región marcada en el mapa estelar. Un denso campo de asteroides plagado de antiguos escombros. Saltamos allí, dijo. Los forzamos a entrar en espacios cerrados. Anulamos su superioridad numérica. Los ojos de Brand brillaron. Doctrina terrana clásica. Eric se permitió una leve sonrisa. Ganó guerras antes. Lo hará de nuevo. A su alrededor, la tripulación se movía con una precisión nítida. Eran soldados de la hora más oscura de la humanidad. Veteranos de batallas libradas cuando la propia supervivencia pendía de un hilo. Y ahora se enfrentaban a un imperio gordo de su propia arrogancia. Eric alzó la voz. Hoy atacamos no solo para sobrevivir, sino para recordarles lo que es la humanidad. Un coro de asentimientos de acero le respondió. La Némesis se preparaba para la guerra. El salto al campo de asteroides fue quirúrgico. Mientras la Némesis atravesaba el hiperespacio, sus viejos motores zumbaban con un poder aterrador. En segundos, emergió entre las rocas. Un cementerio de batallas antiguas, piedra dentada y restos que se movían en el vacío.
Desplieguen minas dron, ordenó Eric. Elegantes dispositivos negros se lanzaron desde bahías ocultas, desapareciendo entre los asteroides. Activen los campos de sigilo. El casco de la Némesis brilló, y su firma se redujo a casi la invisibilidad contra el caótico fondo. Ahora esperaban. Horas después, llegó la segunda flota del dominio. Darnik Val permanecía rígido en su puente mientras el vasto enjambre de naves salía del hiperespacio. Escáneres. Ladró. Localícenlos. Contacto negativo, respondió el jefe de sensores, con sudor en la frente. Interferencia de asteroides, fuerte presencia de SM. La mandíbula de Darnik se tensó. Están aquí, dijo rotundamente. Nos quieren entre las rocas. Su segundo se movió inquieto. Señor, entrar en el campo romperá la cohesión de la flota. Están tratando de dividirnos, dijo Darnik con gravedad. Pero si no atacamos, seguirán con sus incursiones sin control. Tomó su decisión. Todas las naves, avancen hacia el campo. Mantengan la cohesión de escuadrón. Fuego a discreción. La flota del dominio se lanzó hacia adelante, y la trampa se cerró. La primera baja fue rápida. Un destructor del dominio que se adentró demasiado activó una mina oculta. La explosión desgarró su casco, esparciendo escombros fundidos. Antes de que la flota pudiera reaccionar, la Némesis atacó. Desde las sombras, ráfagas de cañón de riel salieron disparadas. Golpes de precisión que destrozaron escudos y atravesaron limpiamente el blindaje de los cruceros. 1, 2, 3 naves murieron en menos de un minuto. Estalló el caos. Fuego enemigo. Múltiples vectores. Gritaban los oficiales del dominio. Reformen las líneas. Rugió Darnik. Fuego de contrabatería ahora. Pero el campo de asteroides jugaba en su contra. Cada formación se rompía. Las líneas de visión desaparecían. Las naves se separaban, aisladas. Y la Némesis seguía cazando. En el puente de la nave humana, Eric Groh observaba las transmisiones de las bajas. Mantengan maniobras de sombra, ordenó. Los desangraremos lentamente. Brandholt sonrió como un lobo. Ya están entrando en pánico. Efectivamente, las comunicaciones del dominio eran un desastre. Órdenes frenéticas, naves pidiendo apoyo a gritos. La voz de Eric era de acero frío. Bien, presionen más. Otra andanada se disparó. Otro acorazado del dominio inutilizado. Eric se movía con la calma de un hombre que había visto cosas peores. Mucho peores. Esto era la guerra. Y la humanidad la recordaba bien. En el corazón de la batalla, Darnik luchaba por recuperar el control. Agrupen sus escuadrones. Ladró. No persigan fantasmas. Oblíguenlos a mostrarse. Pero mientras hablaba, otro de sus cruceros detonó en un destello cegador. Malditos sean, pensó Darnik con amargura. Estaban desangrando a la flota, corte a corte. Y peor aún, los informes que llegaban eran claros. Una sola nave estaba haciendo esto. Una reliquia antigua que, sin embargo, superaba a una flota moderna del dominio. La arrogancia los había llevado hasta aquí. Ahora les costaba vidas por minuto. Darnik golpeó con el puño su silla. Debemos retroceder, dijo su segundo con urgencia. Estamos perdiendo demasiados. Todavía no, gruñó Darnik. Su orgullo no le permitiría huir. Todavía no. Pero a bordo de la Némesis, Eric Groh sintió el punto de inflexión. Ahora, ordenó. Atacad con fuerza. Expulsadlos. Todas las armas dispararon al unísono, una andanada coordinada que destrozó a otras 2 naves del dominio. Entonces la Némesis avanzó, con los motores brillando intensamente. Como un lobo entre ovejas, la antigua nave de guerra se abrió paso a través de la fragmentada flota. Las naves del dominio se dispersaron, algunas huyendo, otras tratando de reagruparse. Era demasiado tarde. En el buque insignia de Darnik, el puente se estremeció cuando otra explosión sacudió el casco. Escudos fallando. Debemos retirarnos. Finalmente, con amargura, Darnik dio la orden. Todas las naves. Retirada. Salten ahora.
Su maltrecha flota se alejó cojeando, rota y ensangrentada. Y detrás de ellos, la Némesis observaba, silenciosa, victoriosa. Cuando el humo se disipó, 15 naves del dominio habían desaparecido. El resto huyó al vacío. A bordo de la Némesis, Eric permanecía en el timón, con los ojos fríos como el hielo. ¿Bajas?, preguntó. Mínimas, informó Brand Holt. Sin daños críticos. Eric asintió. Esto es solo el principio, dijo en voz baja. Se volvió hacia su tripulación. Preparen el próximo ataque. Mantenemos la presión. Les recordamos, miró hacia las estrellas, que la humanidad ha regresado. Y por toda la galaxia, el miedo comenzó a extenderse. La era de la supremacía del dominio se estaba resquebrajando. Y la guerra no había hecho más que empezar. La derrota en el campo de asteroides envió ondas de choque a través del dominio. La noticia de la pérdida se extendió más rápido de lo que cualquier comunicado oficial podría contener. El mito de la invencibilidad del dominio, ya agrietado, ahora mostraba profundas fracturas. En las cámaras del alto mando del mundo central del dominio, un consejo de almirantes y señores de la guerra discutía con voces cada vez más altas. La segunda flota fue humillada, gritó un almirante. Por una sola nave de guerra humana. Este no es un enemigo ordinario, replicó otro. Luchan como ninguna fuerza que hayamos visto en siglos. Se adaptan. Nos cazan. Basta. Llegó la fría voz del Arconte Supremo. Se hizo el silencio. Todos los ojos se volvieron hacia él. Lo subestimamos, dijo el Arconte, con voz uniforme. No volveremos a cometer ese error. Hizo un gesto hacia una pantalla holográfica que cobró vida. La Némesis apareció, escaneada con detalles fragmentados, pero con su letalidad ahora probada más allá de toda duda. Nuestras fuerzas se han vuelto gordas y complacientes, dijo el Arconte. Esta nave, esta tripulación, están forjados en la guerra. Los enfrentaremos con guerreros del mismo Tempel. Un almirante frunció el ceño. Nuestras mejores flotas están dispersas. No podemos concentrar suficiente fuerza para acorralarlos. Entonces nos adaptamos, dijo el Arconte con frialdad. Creamos grupos de ataque, rápidos, flexibles. Los cazamos como ellos nos cazan a nosotros. ¿Y si despiertan más naves?, preguntó otra voz. Los ojos del Arconte brillaron. Entonces quemaremos cada viejo relé, cada ruina, cada rincón olvidado de la galaxia. Los mataremos de hambre. Se volvió hacia Darnik. Tú te enfrentaste a ellos. Conoces su mente. Darnik, de pie y erguido a pesar de las heridas de la derrota, asintió con gravedad. No lucharán limpio. Atacarán donde seamos débiles. Líneas de suministro, centros de comunicación, guarniciones aisladas. Entonces debemos prepararnos para una guerra en todos los frentes, dijo el Arconte. No más arrogancia, no más suposiciones. Se inclinó hacia adelante. Y enviaremos un mensaje propio. A bordo de la Némesis, Eric Groh estaba en la sala de guerra, rodeado de su Estado Mayor. El brillo de la victoria aún ardía en sus ojos, pero la mirada de Eric permanecía fría, calculadora. El dominio está herido, dijo Brand Holt. Pero contraatacarán con fuerza. Ya lo están haciendo, replicó Eric. Señaló una serie de grupos de ataque del dominio que se movían rápidamente y ahora patrullaban la red de relés. Están aprendiendo, adaptándose. Podemos mantenernos por delante de ellos, dijo Brand. Tenemos la red. No pueden predecir nuestros saltos. Por ahora, dijo Eric. Pero pronto empezarán a quemar relés, cortando nuestras rutas. Un oficial técnico intervino. Estamos detectando movimientos cerca de los antiguos sectores terranos. Saben que intentaremos despertar más naves. La mandíbula de Eric se tensó. Esa era la verdadera carrera. La Némesis sola no podía ganar esta guerra. No para siempre. Pero si pudieran despertar al resto de la flota durmiente. Miró el mapa estelar, entrecerrando los ojos. Atacaremos en profundidad, dijo. Hacia adelante, forzándolos a retirar flotas hacia el interior. Luego liberaremos más naves en el borde.
Se volvió hacia la tripulación. Luchamos rápido. Luchamos duro. Luchamos como fantasmas. El dominio cree que puede resistir más que nosotros. Una sombría sonrisa asomó a sus labios. Se equivocan. En las sombras de la galaxia, antiguos puestos de avanzada humanos comenzaron a agitarse. La transmisión de Eric desde la batalla había llegado lejos. En una luna olvidada en el alcance de Tarsus, un viejo búnker de comando terrano cobró vida. Sistemas automatizados se encendieron. Una sola figura, la comandante Lena Core, salió del sueño criogénico, con los ojos ardiendo de determinación. Leyó la señal de la Némesis, sus labios curvándose en una sonrisa feroz. «Es la hora», susurró. Por todo el puesto de avanzada, naves enterradas comenzaron a encenderse. SSV Vindicador, SSV Cuchilla, SSV Espectro. Uno por uno, los muertos estaban despertando. En el consejo interno del dominio, Darnik se preparaba para regresar al frente. Con la armadura recién reparada y la mente afilada por la derrota, estudiaba la última inteligencia. «Avanzarán», le dijo a su segundo. «Atraerán a nuestras flotas hacia el interior, pero su verdadero objetivo es despertar a más de los suyos». El segundo asintió. «¿Los perseguiremos?» «Lo haremos», dijo Darnik. «Pero con cuidado. No más caer en trampas». Apretó los puños. «Ahora los cazamos nosotros». Su nuevo grupo de ataque era más pequeño, más rápido. Veteranos de las flotas de élite del dominio. No más tripulaciones novatas. Darnik se enfrentaría a los humanos de nuevo. Y esta vez no se quebraría. A bordo de la Némesis, la tripulación se preparaba para el siguiente asalto. Su objetivo: un centro de comunicaciones del dominio en el sector 3. Ligeramente defendido. Crítico para la coordinación de la flota del dominio. «Esto les dolerá», dijo Brand. «Cegará a sus flotas. Nos dará espacio para movernos». Eric asintió. «Atacamos rápido. Desaparecemos. Sin batallas prolongadas». La tripulación se movió con una eficiencia sombría. La Némesis saltó. Segundos después, emergió cerca del centro. Los cañones de riel dispararon al instante, inutilizando las defensas exteriores. Siguieron salvas de misiles, martilleando el núcleo de la estación. Los defensores del dominio se revolvieron, pero fue un caos. La Némesis entró y salió en minutos. El centro ardía. A lo largo del sector, las comunicaciones del dominio flaquearon. Las flotas perdieron coordinación. El pánico se extendió. Y el mensaje se repitió: la humanidad recuerda. Tras el ataque, el grupo de Darnik se acercó. Pero demasiado tarde. La Némesis había desaparecido. «Este patrón», dijo Darnik, estudiando los ataques. «Nos están obligando a defenderlo todo, a dispersar nuestras fuerzas». Su segundo habló con gravedad. «No podemos estar en todas partes». «Entonces no lo intentaremos», dijo Darnik. «Nos centraremos en los relés. Cortaremos su movimiento. Los privaremos de aliados». Se inclinó sobre el mapa táctico. «Y cuando vayan a despertar más naves, estaremos esperando». Lejos, en el borde, el capitán Marcus Riquer del SSV Martillero lideraba una fuerza de tarea recién despertada. 5 naves humanas ahora reunidas. Antiguas, brutales, letales. «Órdenes de la Némesis», dijo Riquer a su tripulación. «Atacaremos convoys de suministro, forzaremos al dominio a retroceder». Los humanos se movían con una precisión letal. Los convoys desaparecían. Los puestos de avanzada ardían. El control del dominio sobre sus sectores exteriores comenzaba a desmoronarse, y los susurros se extendían. «Los humanos han vuelto. El dominio está sangrando». La esperanza y el miedo se propagaban por las estrellas. De vuelta a bordo de la Némesis, Eric Gro estaba solo junto al ventanal de observación. Las estrellas se extendían ante él, viejas, familiares y cambiadas. Brand Holt se acercó. «La flota crece. Más puestos de avanzada despertando». «¿Y el dominio?», preguntó Eric. «Desesperados, contraatacando, pero aún peligrosos».
La mirada de Eric era fría. Se pondrá peor, dijo. Pronto enviarán todo lo que tienen. Se volvió hacia Brand. Prepárate para ese día. Todavía no hemos ganado. Brand asintió. Pero hemos empezado algo que no pueden detener. Y Eric sabía que era verdad. El fuego se había encendido. La humanidad estaba despierta. Y la guerra por la galaxia no había hecho más que empezar. En el frío corazón del espacio del dominio, el Arconte Supremo se encontraba ante el Alto Consejo de Guerra. La cámara, vasta y sombría, vibraba de tensión. Pantallas holográficas mostraban las últimas actualizaciones del frente de guerra. Marcadores rojos parpadeando donde las fuerzas humanas habían atacado, puestos de avanzada perdidos, líneas de suministro cortadas, sectores en caos. Y los informes de moral eran peores que los daños. Por primera vez en generaciones, los ciudadanos del dominio susurraban sobre el miedo, el fracaso, los humanos. Los ojos del Arconte ardían con fría furia. Nos enfrentamos a un enemigo que no teme a la muerte, dijo, su voz cortando el aire de la cámara del consejo. Una nave se convirtió en 10. 10 se convertirán en una flota. Y si permitimos que esta podredumbre se extienda, dejó las palabras en el aire. Todos sabían la verdad. El control del dominio sobre la galaxia se estaba desmoronando. Darnik Bal se presentó ante el consejo, con armadura y ojos fríos, endurecido por la batalla, su reputación restaurada gracias a la implacable persecución de la amenaza humana. Están atacando nuestros puntos débiles, dijo Darnik. Pero su número aún es limitado. Podemos aplastarlos si actuamos con decisión. ¿Y cómo? Se burló un almirante. Desaparecen entre ataques. Usan nuestras propias redes antiguas para mantenerse un paso por delante. Creen que jugaremos a su juego, dijo Darnik. No lo haremos. Mostró un mapa estelar. Una serie de uniones clave de relés se iluminaron. No podemos defender en todas partes, pero podemos atraparlos si predecimos sus próximos intentos de despertar. Otro almirante se inclinó hacia adelante. Ponerles un cebo. Darnik asintió. Atraerlos, y luego atacar con una fuerza abrumadora. Los ojos del Arconte Supremo brillaron. Muy bien. Liderarás este esfuerzo, comandante Bal. Una pausa, y luego, y para asegurar el éxito, una nueva transmisión holográfica se activó, revelando una flota como ninguna que el Consejo hubiera visto en siglos. Naves de guerra de casco oscuro, prototipos de cruceros de ataque, bandas de guerra de élite del dominio, veteranos escogidos a mano, despiadados y fanáticos. La flota lanza negra del dominio, una fuerza nunca antes desplegada. La voz del Arconte era de hielo. Destruyelos, Darnik. Reduce sus fantasmas a cenizas. Darnik saludó. Se hará. A bordo de la Némesis, Eric Groh estudiaba los últimos informes. Más relés del dominio quemados. Más puestos de avanzada perdidos. Células humanas despertando en sectores distantes. La flota durmiente creciendo, lenta pero segura. Sin embargo, se están adaptando, dijo Brand Holt, paseando. Las flotas del dominio se mueven de forma más inteligente, con tiempos de respuesta más rápidos. ¿Y la lanza negra? Preguntó Eric. El rostro de Brand se ensombreció. La inteligencia confirma su despliegue. Fuerza de élite. Nunca nos hemos enfrentado a ellos. Eric miró fijamente el mapa estelar. Tenderán una trampa, dijo. Pronto. Tienen que hacerlo. Miró a su tripulación. Necesitamos mantenernos por delante. Seguir moviéndonos. Golpear más fuerte. Señaló la siguiente fase de su plan. Una serie de estaciones de relés donde naves de guerra humanas ocultas aún estaban enterradas. Despertaremos más naves. No hay opción ahora. Se volvió hacia Brand. Y enviaremos un mensaje. La transmisión salió en la hora siguiente por todos los canales abiertos que los humanos podían alcanzar. El rostro de Eric apareció en pantallas a lo largo de 100 sectores. Aquí el capitán Eric Groh de la flota durmiente terrana. Creyeron que la humanidad estaba olvidada. Creyeron que su imperio era eterno. Una pausa. Hielo en su voz. Estaban equivocados. Cada acto de tiranía,
cada purga, cada colonia aplastada bajo su bota. Lo recordamos. No nos detendremos. No huiremos. Lucharemos. Y cuando sus estrellas ardan, cuando sus flotas se hagan añicos, nos recordarán. El mensaje golpeó al dominio como un martillo. En los mundos centrales, estallaron disturbios. Las guarniciones fronterizas informaron de una creciente agitación. Piratas y rebeldes juraron lealtad a la causa humana. Y en las sombras, antiguos enemigos del dominio se agitaron, observando con ojos hambrientos. En el sector 7, a bordo de la nave insignia de la Lanza Negra, la Garra Oscura, Darnik Bal preparaba su emboscada. Estaba en la cubierta de guerra, dirigiéndose a sus capitanes de ataque. Veteranos vestidos con armaduras oscuras, con los ojos afilados por el odio. Los humanos se han vuelto audaces, dijo Darnik. Pero son pocos. Dependen de las sombras. Señaló la red de relés. Se moverán aquí para despertar a más de su flota. Estaremos listos. Miró a los hombres. Sin retirada. Sin piedad. Terminaremos con esto hoy. Un sombrío coro le respondió. Gloria al dominio. La trampa estaba tendida. A bordo de la Némesis, la tripulación se preparaba para moverse. Las intercepciones de relés muestran un aumento de las comunicaciones del dominio cerca de estos sectores, dijo Brand. Es un cebo. Quieren que caigamos en él, dijo Eric. Y lo haremos. Miró a la tripulación, hombres y mujeres duros que habían sobrevivido a una era muerta para luchar de nuevo. Pero no en sus términos. Tocó el mapa. Atacaremos primero. Desactivaremos su trampa, y luego despertaremos a la flota. La Némesis saltó a través de relés oscurecidos, pasando por estaciones quemadas, hacia el corazón de la trampa del dominio. Pero los humanos venían preparados. El primer choque fue rápido. Las naves de avanzada del dominio detectaron a la Némesis, pero demasiado tarde. Los cañones de riel destrozaron la pantalla exterior. Las minas se dispersaron, cortando las rutas de retirada. La flota Lanza Negra avanzó, disciplinada. Brutal. Darnik observaba desde el puente de la Garra Oscura. Han venido, dijo fríamente. Comiencen la matanza. Pero a bordo de la Némesis, los ojos de Eric Groh estaban afilados. Se mueven más rápido, de forma más inteligente. Activó un contraplan. Desplieguen señuelos. Dividan su formación. Naves dron se lanzaron, imitando la firma de la Némesis. Las naves del dominio dividieron su persecución, fracturando la trampa. Entonces la Némesis golpeó el corazón. Un salto de precisión. Cronometrado al microsegundo. La antigua nave de guerra emergió dentro del perímetro de la estación de control de relés. A quemarropa. Los cañones de riel dispararon. Siguieron los misiles. La estación se estremeció, su red de mando colapsando. El relé, clave para la emboscada del dominio, se apagó, y la trampa se rompió. Los ojos de Darnik Bal ardían de furia. Situación. Relé caído. Nave de guerra enemiga aún activa, causando caos. Darnik golpeó con el puño la consola. Flota, rodéenlos. Pero la Némesis danzaba a través del caos, herida, pero letal. A bordo, Eric permanecía en el timón. No ganaremos esto de frente, advirtió Brand. No estamos aquí para ganar, dijo Eric. Estamos aquí para ganar tiempo. Tiempo para que las otras naves humanas, Martillero, Vindicador, Cuchilla, despertaran. Tiempo para que la galaxia cambiara. Mientras la batalla se recrudecía, Eric dio la orden. Salten ahora. La Némesis desapareció en el vacío, con cicatrices, pero intacta. Después, la flota del dominio contó sus pérdidas. La emboscada había fallado. El relé había desaparecido. Y Darnik Bal permanecía en un amargo silencio. Escaparon, pero sus ojos eran fríos, calculadores. Nos adaptaremos de nuevo. A bordo de la Némesis, Eric miró las estrellas. Los hemos hecho sangrar, dijo Brand. Pero están aprendiendo. Nosotros también debemos hacerlo, dijo Eric. Luchamos una guerra de fantasmas, pero ahora necesitamos una flota.
Y a través de las estrellas, más naves humanas se agitaron. La siguiente fase de la guerra se acercaba. Guerra total. Durante semanas después de la fallida emboscada del dominio, la galaxia pareció contener el aliento. Ambos bandos se movían en las sombras, sondeando, atacando, desapareciendo. La Némesis había sobrevivido. La flota durmiente continuaba creciendo, pero el dominio no se había roto. Aún no. Y ahora había llegado el momento. No de incursiones, no de emboscadas, de guerra. A bordo de la Némesis, en un sector oculto más allá del espacio conocido, Eric Gross se encontraba ante una flota creciente. 30 naves ahora reunidas, despertadas de antiguos búnkeres, reconstruidas de arsenales olvidados. Némesis, Martillero, Vindicador, Cuchilla, Espectro, Perro de Guerra, Acorazado y más. Naves de guerra. Naves de venganza. Sus tripulaciones, endurecidas por la batalla, veteranos terranos despertados y descendientes de colonias humanas perdidas, estaban listas. En la cubierta de mando de la Némesis, Eric se dirigió a ellos a través del canal de toda la flota. Este es el momento para el que nos hemos preparado, dijo, con voz dura como el acero. Creyeron que podían atraparnos, aplastarnos poco a poco, pero fallaron. Miró el mapa estelar. El territorio del dominio se extendía ante ellos, con líneas de suministro y control que se ramificaban desde sus mundos centrales. Ya no huiremos más, dijo Eric. Ya no nos esconderemos. Señaló los primeros objetivos: astilleros clave del dominio, depósitos de combustible, centros de relés. Atacaremos en profundidad. Destrozaremos su capacidad para hacer la guerra, y le mostraremos a la galaxia que el dominio sangra. En toda la flota, capitanes y tripulaciones respondieron al unísono. La humanidad lucha. La humanidad recuerda. La humanidad regresa. En los mundos centrales del dominio, sonaron las alarmas. Los exploradores informaron de flotas humanas masivas. Sectores enteros ahora desestabilizados. Células durmientes levantándose. Bandas piratas desertando. El Consejo del Arconte Supremo se reunió con sombría urgencia. Ya no son una fuerza de incursión, dijo un almirante. Son un ejército. Amenazan las rutas de suministro centrales, advirtió otro. Si perdemos los astilleros de Carus. No los perderemos, dijo el arconte con frialdad. Se volvió hacia Darnik. Tú comandarás la contraofensiva. Darnik, ahora completamente endurecido por la batalla y con el mando supremo de campo, asintió. Me enfrentaré a ellos, dijo. Y esta vez los quebraré. Las líneas de batalla estaban trazadas. La flota durmiente de la Némesis saltó primero a través de relés secretos que solo la antigua red terrana conocía. Su primer objetivo, los astilleros del dominio en Carus, un pilar del poder de la flota del dominio. El asalto comenzó sin previo aviso. La flota durmiente emergió en una oleada escalonada. Naves saltando desde múltiples vectores, abrumando las defensas exteriores. Los cañones de riel dispararon en salvas precisas. Las barcazas de misiles inutilizaron las plataformas orbitales. En minutos, el perímetro exterior cayó. Las flotas de defensa del dominio se revolvieron, luchando con una furia desesperada. Pero se enfrentaban a guerreros que habían sido criados en la última gran guerra de la humanidad, que no conocían la rendición ni la retirada. A bordo del Martillero, el capitán Marcus Riquer lideraba el asalto de vanguardia, con los pesados cañones de su nave destrozando cruceros del dominio a corta distancia. «Empúllenlos», ladró Riquer. Sin piedad. En el puente de la Némesis, Eric dirigía la batalla con fría precisión. Flanqueen con fuerza. Corten sus rutas de refuerzo. Apunten a los propios astilleros. No estamos aquí para una batalla de desgaste. Estamos aquí para mutilarlos. El dominio contraatacó con una determinación salvaje. La flota Lanza Negra, bajo el mando de Darnik, se lanzó a la lucha. Naves de élite atacando con fuerza. Los ojos de Darnik ardían con determinación. No ganarán, juró. Lideró personalmente su buque insignia, la Garra Oscura, al centro de la lucha,
enfrentándose al martillero cara a cara. A lo largo de la batalla, la marea se embraveció. La Némesis, en el corazón de la flota durmiente, danzaba a través de las líneas del dominio, sus antiguas armas golpeando con una precisión aterradora. Pero el número de naves del dominio era vasto. Incluso heridas, sus flotas eran formidables. Las bajas aumentaban en ambos bandos. El vacío ardía con restos y fuego. En medio de la batalla, Eric vio el punto de inflexión. Una debilidad en la formación del dominio, un conducto de suministro expuesto que atravesaba el cinturón industrial de Carus. Tecleó la orden. Todas las naves, ataquen el conducto ahora. La flota durmiente se lanzó. Rondas de cañón de riel y torpedos desgarraron el conducto. Explosiones secundarias se propagaron por los astilleros. Carus ardía. Los refuerzos del dominio vacilaron. La cohesión de la flota se rompió. Darnik lo vio suceder. Con una claridad brutal, tomó su decisión. «Retirada», ordenó. «Reagrúpense para el contraataque». Le dolía en el orgullo. Pero Carus estaba perdido. Quedarse significaba perderlo todo. Mientras las fuerzas del dominio se retiraban, la flota durmiente aprovechó su ventaja, inutilizando los astilleros, asegurándose de que la capacidad de reparación y reequipamiento del dominio sufriera durante meses. Victoria, pero una costosa. Naves de ambos bandos ardían en el vacío. Vidas perdidas. La guerra en su estado más puro. Después, a bordo de la Némesis, Eric estaba con Brand Holt. «Lo hicimos», dijo Brand. «Carus ha caído». Los ojos de Eric permanecieron fríos. «Ganamos una batalla», dijo. «No la guerra». Miró a la flota dañada. Muchas naves con cicatrices, los suministros escaseando. «Necesitamos aliados», dijo. Y a través de las estrellas, esperaban. Facciones neutrales, mundos rebeldes, antiguas colonias humanas escondidas durante mucho tiempo. Ahora, con el dominio sangrando, elegirían un bando. De vuelta en el comando del dominio, el arconte recibió el informe de Darnik con fría furia. «Atacan demasiado rápido», dijo el arconte. «No podemos sostener esta guerra de desgaste». La voz de Darnik era dura. «Entonces debemos cambiar la guerra». Miró el mapa estelar, los sectores alineados con los humanos que se alzaban en rebelión. Luchan por la memoria, por la venganza. Debemos quebrar ese espíritu. Un sombrío silencio. Entonces el arconte habló. «Que así sea. Comiencen la purga. Una nueva fase de la guerra. No más ataques limitados. No más honor. Tierra quemada. Guerra total». Y Eric sabía que se avecinaba. En el puente de la Némesis, se dirigió a la flota una vez más. «Ahora vendrán con todo», dijo. «Quemarán mundos, matarán civiles, intentarán usar el miedo contra nosotros». Miró a sus comandantes. «No nos quebraremos». Señaló los siguientes objetivos: sistemas centrales del dominio, centros de combustible, nexos de relés. «Atacaremos una y otra vez hasta que su imperio colapse». Miró hacia las estrellas. «Esta es la guerra de la humanidad ahora, y la llevaremos hasta el final». Y por toda la galaxia, los fuegos de la guerra total se extendieron. La humanidad había regresado, y el dominio nunca volvería a ser el mismo.